Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Y sí, bienvenidos a un nuevo video para el canal después de unos meses desde el año pasado hasta mayo de este año, ya que, si sabrán, es que el computador que yo tenía lamentablemente dejó de funcionar bien debido a que dejaba de dar imagen al monitor y otra vez volvía a dar imagen así sucesivamente, por lo cual el problema sería el chipset, ya que este componente es el que provoca eso cuando este se calienta, ya que se llega de soldar. Además, esto se lograría corregir con hacerle reflow o rewiring, por lo cual decidí llevarlo al técnico y de verdad fue un gran quilombo esto, por lo cual decidí ir mejor en ya cambiarme de PC, pero para eso pasaron algunas circunstancias y otras cosas que no me gustaban para nada, y después de unos meses, porque eso lo de la torre pasó desde diciembre del año pasado hasta que al final ya tengo un equipo y ya es otra historia, ya que me estoy alargando mucho con esto y quiero dejar aquí este tema, pero bueno, aquí en el video volviendo, aunque YouTube espero que no me elimine el video debido a sus normas de la comunidad que a mí me parecen injustas, debido a que aquí no se está nada que se pueda perjudicar al usuario, ya que son los programas que yo manejo, sea craqueados o no, pero que no produzcan un mal a los equipos de los usuarios, ya que tengo conocimiento de esos programas, ya que como dije los uso, por lo cual no hay problema en instalar. Además, no sé por qué han eliminado vídeos donde instalo algún sistema operativo, quién sabe, pero de todas maneras YouTube me ha eliminado eso ya mencionado antes, y otra es que la verdad no tienen de malo que facilite los programas que estoy usando, ya que tengo libertad para esto, por lo cual YouTube espero que no me molesten más con esta advertencia que ven en pantalla y si hago esto en público, ya que de verdad esto hay que avisar y hacer ruido para que YouTube no cometa más de estos errores y sepa identificar todo eso, o simplemente que eso no perjudique al trabajo de uno de lo que se hizo en el video, por lo cual YouTube te pido que mejores esto, ya que en realidad se va a volver insubible, o sea que no se podrá subir nada a la plataforma por estas circunstancias. Bueno, regresando al video otra vez, voy a instalar un programa que ustedes ya deben conocerlo, y además esto viene desde Windows Vista y 7, aunque también se pudo instalar el Windows XP, pero otra versión, ya que esta versión no es compatible para ese sistema operativo, además que se coloca en la parte derecha donde colocamos un calendario, un reloj, etc., por lo cual ustedes ya saben que es, y si acertaron, pues les diré que voy a instalar Windows Sidebar, que es la que pone todo lo que acabe de decir, aunque esta versión es diferente, ya que es la versión 37.0, que es de 8 Gadgetpack, y como dije, esta versión está disponible desde Windows Vista en adelante, pero de una vez les digo, y es que hay versiones de Sidebar disponibles desde Windows XP en adelante, que es Rainbar, aunque la versión que yo tengo está en inglés, o desde versiones anteriores a Windows XP, como lo son Windows ME y 2000, aunque no sé si se pueda instalar en Windows 98 y posteriores, pues hablo de las versiones de Longbar. Y sí, señoras y señores, Longbar no solo se quedó en Windows Longhorn, sino que hay versiones para los Windows ya salidos al mercado, pero como dije voy a instalar el 8 Gadgetpack, la versión 37.0, por lo cual sin nada más que decir, ya que me estoy alargando mucho, y comienzo con el video de una vez. Como ven, aquí les muestro el Windows Sidebar 8 Gadgetpack, que es la versión 37.0, y además lo tengo con el 7 Sidebar activo, que es este rectángulo negro. Además, si usas el apartado de color blanco en la barra de tareas se verá ese color, pero si usas el apartado oscuro se verá de color negro. Además, como vieron o están viendo ahora, en la parte de arriba del 7 Sidebar se ven tres botones que son las flechas y un más. En el más se accede a la ventana donde se encuentran los gadgets, y aquí tú procedes a poner los gadgets que tú quieras de todos los tamaños, ya que hay unos grandes como es el reloj que les acabe de mostrar. Bueno, ya dicho todo esto, procederé con la instalación del 8 Gadgetpack, por lo cual aquí voy. Como vieron o están viendo en pantalla, aquí accedo a la página donde lo instale desde un principio y donde tú presionas en el botón de descargar, pero como ya tengo el archivo descargado, por lo cual no voy a descargarlo de nuevo y procederé a ir a la carpeta de descargas. Además, una cosa curiosa, y es que en la ventana donde se encuentran los gadgets, en la flecha donde dice mostrar detalles, se encuentra un enlace en la parte de abajo donde dice el Buller y te redirige a esta página, y la verdad es muy diferente a la página que les estoy mostrando, a la página donde había descargado el programa, que es la que estaba mostrando. Bueno, sigo con el video. Bueno, aquí procedo a darle doble clic al instalador de 8 Gadgetpack para descargarlo. Además, es curioso que al darle clic derecho, mostrar más opciones y no aparezca el ejecutar como administrador, pero bueno, aquí sí que hay que darle doble clic en instalar, y aquí aceptamos permisos de administrador y se procederá a instalar el programa, por lo cual hay que esperar hasta que termine de instalar el programa.
Bueno, ya terminado todo esto le hundo en finalizar, y aquí aparece el Windows Sidebar 8 Gadgetpad, pero cabe destacar que cuando inicie solo va a aparecer el reloj y algo que no me acuerdo bien, pero, sobre todo espero buscar y saber cómo era al iniciar, aunque tarde un resto del video jejejeje. Bueno, aquí en la ventana de gadgets voy a ver qué gadget nos encontramos y es que voy a ejecutar uno por uno los gadgets de los que se pueda ver en el video, además de encontrar los gadgets que se ejecutan al iniciar por primera vez el Windows Sidebar 8 Gadgetpad, además aquí muestro uno por uno los gadgets que están en las diferentes casillas de la ventana de gadgets y vean cómo son. El primer gadget que voy a ejecutar es el que dice Drive Info, donde este muestra cómo está tu almacenamiento. El segundo gadget que voy a mostrar es el que dice Top 5, y es el top 5 de procesos que hay según lo que veo. El tercer gadget y el cuarto que voy a mostrar son los gadgets, que es en forma de una nota y piano, además se puede tocar música el del piano XD, además aquí va una música de mi parte. El quinto gadget que voy a mostrar es una especie de radio, aunque lastimosamente no hay radio para mi país que es Colombia, sino para Estados Unidos, que mal ya que aquí no servirá este gadget, debido a lo inútil y desaprovechado que lo hicieron. El sexto gadget que voy a mostrar es el de fecha y tiempo, donde nos dice la fecha y tiempo, valga la redundancia XD. El séptimo gadget, el octavo y noveno que voy a mostrar son los gadgets de Pomodoro, Pop3 Mail Checker y Power Status, aunque no sé mucho de estos gadgets ya que no los he visto, además de lo que veo es una cuenta regresiva, el otro es un contador de mensajes y el otro es para ver el porcentaje de la batería, además claro que se verá en cero ya que este es un computador de escritorio. Los otros son la papelera de reciclaje que vieron anteriormente y el Weather Center, además el icono de la papelera se parece al de Windows 7 y el Weather Center no lo logré conectar por lo cual paso al siguiente. El otro es el control de volumen, además se puede manipular si te da flojera hacerlo con el iconito de la barra de tareas jaja. El siguiente en mostrar es el Unique Converter, aunque no sé de este gadget jaja y además se ve complicado. El siguiente es el Remove Drive Safely y este sirve para sacar el dispositivo con seguridad, así como hacer clic derecho en el iconito de USB en la barra de tareas y luego clic donde dice expulsar cualquier unidad X, pero tener mucho cuidado ya que por error podrías expulsar las unidades como el disco duro y la unidad de estado sólido, por lo cual tener mucho cuidado con esto. Los siguientes que quiero mostrar son el Desktop FedReader y la cuenta descendiente que también no sé de esto XD. Este gadget de aquí es un clásico y se trata del Current Key, otra cosa es que en Windows 7 mostraba bastantes dominaciones de dinero incluyendo el peso colombiano, pero aquí ni está incluido y ni siquiera está incluido el resto de dominaciones de toda América, cosa que de verdad se hace algo extraño que la mayoría de monedas de América no estén aquí y esto refleja lo poco que son los gringos con esto y ya saben lo que me refiero, pero de todas maneras esto es algo inútil ya que no muestra la denominación de tu país, además si no saben cuál es la dominación
denominación del peso colombiano es el COP por si no lo sabían y no aparece, y en Windows 7 sí aparecía esa denominación, pero bueno, voy a presentar los restos de gadgets. El gadget que se mostró anteriormente después del current key fue el Old Meter, donde creo que es para medir lo del ACPU, y el que está aquí abierto no es un gadget sino el 7 sidebar. Además les enseñaré a cómo cerrar el 7 sidebar, y es que hay que hundirle clic derecho en el 7 sidebar y cerrar 7 sidebar y así lo cierran. Los siguientes gadgets es el reloj digital y fecha y tiempo, aunque en este sidebar hay muchos relojes y fecha y tiempo solo que de distinta forma. Bueno señoras y señores, aquí encontré el gadget que se inicia de manera predeterminada y es el Clipboarder, pero les digo es que este gadget les pido que lo cierren, ya que, aunque pueda que sea un buen gadget, pues este tiene algo que es una desventaja debido al copiado, pegado y hundir los clics a programas. Además ya saben lo que me refiero para que YouTube no me empiece a molestar, por lo cual es mejor que lo cierren. Y así sucesivamente, ya que se me hace largo el video si muestro los demás gadgets, por lo cual paso al lugar donde tenía realmente el 8 Gadget Pack. Además cabe destacar que este lo descargué mediante Windows 10 en el anterior equipo en la página ya mencionada, y lo tengo en la memoria USB para después pasarlo en la carpeta de descargas, pero de todas maneras el instalador estará subido en mi página web por si lo quieren instalar, pero eso sí, que YouTube no me estropee el video y me coloque algo injusto, guiño guiño. Y otra cosa que se me olvidaba, y es que también estará disponible en el blog por si quieren descargarlo de allí. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video y eso es todo. Saludos y hasta el próximo video. Saludos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbete y además de comentar que es gratis, y no olviden darle a la campanita para que YouTube les verifique cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitar mi Twitter, mi página web, además el blog por supuesto y mis canales de otras páginas, además de compartir el video para que más gente lo vea y apoye al canal, ya que se los agradecería mucho eso. Bueno, les voy a ser sincero y es que ya estoy en el partner de YouTube, por lo cual ya estoy recibiendo dinero, pero, aunque estoy recibiendo
recibiendo dinero. El maldito pino código de Google AdSense no llega para nada y eso de verdad enoja mucho que aún no llegue y eso significa que aún tengo retenido esto hasta que llegue y de verdad hasta ahora me tienen esperando. De verdad me siento muy encabronado, aunque no sea por el lugar de residencia donde yo vivo, aunque no sé si sea eso, pero lo contrario no me siento nada cómodo estar esperando por tanto tiempo y es que ya va para un mes que se hizo eso y ya van 2 cambios de pines. Bueno, espero que me entreguen el código lo más pronto posible y no me estén esperando demasiado tiempo. Además, como estoy recibiendo dinero y además de tratar de agregar el botón de unirse para los miembros del canal, yo no sé si colocar el PayPal ya que de verdad parece que fue ignorado completamente, pero de todas maneras cuando ya me den de manera completa lo de Google AdSense será retirado ese link, pero mientras tanto, si quieres apoyar a mi canal ya lo estás haciendo con apoyar a los vídeos, pero si les ofrecen apoyar económicamente sea de cualquier dominación, ojo desde $1 en adelante, ahí tienen mi PayPal en la descripción del video y ahí adentro hundiendo el botón de enviar para así recibir esas generosas donaciones. Claro, eso dependerá por si estás dispuesto a hacerlo. Además, si quieren pueden visitar mi Patreon y eso dependerá de la suscripción que elijas ya que me da flojera decir eso debido a que ya hace unos meses había dicho muchas veces sobre las membresías por lo cual no las diré y otra cosa es que si quieren contactarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para así tener una facilidad en comunicarme con ustedes. Bueno, sin más que decir, los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos y chao.